Hola, buenas noches. Bueno, vamos a ver un poquito el tema de trabajo con texturas y desenfoques. Yo voy a elegir para trabajar, vamos a sacar esta capa, una foto común y corriente que saqué en la calle, y lo que vamos a hacer es duplicar 2 veces la capa. Podemos hacerlo con control J o botón derecho duplicar. En la tercera la voy a llamar desenfoque suavizado. Esta clase de desenfoque lo que hace es resaltar alguna de las líneas y desenfocar el resto. Para eso vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque en superficie. Como verán, es un desenfoque suave. Los parámetros van a estar entre 40 y 60 en el radio. Y en el umbral vamos a ponerle entre 100 y 120. Yo voy a bajar un poquito el radio a 44. Y como verán, se va a desenfocar la imagen, pero las líneas van a resaltar. Le voy a dar OK. Y le voy a agregar, mientras se está aplicando, una máscara de capas para borrar a las personas. Para eso voy a utilizar una máscara de capa descubrir y voy a borrar con una goma de borrar o un pincel, recordando que si uso el pincel tengo que usar el color frontal negro. Una opacidad de 20%, un flujo lo voy a bajar a un 70%, voy a usar el pincel y empiezo a borrar utilizando el aerógrafo. Suavidad puedo llegar a ponerle 2 puntos y borro. Trato de que el fondo quede desenfocado, por lo tanto, acá estuve trabajando con otra clase de pincel. Voy a borrar, voy a buscar un pincel redondo con bordes esfumados, chiquito. Voy a agrandar la foto y lo que voy a hacer es pintar este fondo para que me quede bien desenfocado. No importa que tome parte de lo que es las personas. Si quisiera, podría seleccionar a las personas y después agregarlas, pero en este caso no lo voy a hacer. Una vez que lo tengo, le voy a agregar una capa de tono y saturación, una capa de ajuste de tono y saturación con los siguientes parámetros. Le voy a poner 37 de tono, 23 de saturación y una luminosidad de -5. Con esto lo que voy a lograr es que algunas zonas me aparezcan en color. Yo, si quiero, puedo ir hacia el otro lado. Eso dependerá del gusto de cada uno. Y en mi caso me olvidé, voy a poner 37, de marcar colorear. Cuando yo marco colorear, lo que voy a tener es una tonalidad sepia. Esto dependerá, ya les digo, del gusto de ustedes. Si quiero, puedo bajarle la opacidad. Si no, puedo jugar con el modo de fusión. Vamos a bajarle un poquito la opacidad, total. Después, si quiero, lo puedo cambiar. Ahora voy a agregar una capa de curvas iluminando y borrando las zonas que quiero que no queden demasiado iluminadas.
a subir un poco la opacidad. Como verán, no estoy usando el desenfoque en movimiento ni nada. Ahora sí, una vez que lo tengo, lo que puedo hacer es poner o montar una imagen de textura para que se vaya fundiendo. En este caso, voy a buscar algunas capas de textura que tengo por acá. Puedo utilizar este tipo de mosquitero. Vamos a hacer así porque si no... ¿Dónde la tengo? Voy a tirarla encima y la voy a colocar. Recuerden que si yo tiro algo encima de algo, esto se va a transformar en un objeto inteligente. Por lo tanto, voy a rasterizar la capa. Botón derecho, rasterizar la capa. Voy a cambiar el modo de fusión, por ejemplo, a multiplicar, a trama, a sobreexponer color, subexponer color, superponer, luz suave, lo que a ustedes les guste. Hay una opción de restar, que también queda oscuro. Yo voy a ir a sobreexponer color, porque si no me va a quedar muy oscura, y voy a bajarle la opacidad. Y en esta capa de textura voy a ponerle, una máscara de capas y voy a borrar a las personas con una opacidad de un 28%, un pincel acorde. Otra cosa que voy a hacer, puedo llegar a aplicar otra capa de textura si es necesario o duplicar la misma y poner, por ejemplo, multiplicar y bajarle la opacidad. Ahora sí voy a trabajar con curvas. Tengo diferentes maneras de trabajar con curvas. Puedo crear la curva y cambiar el modo de fusión. Puedo de pronto iluminar lo que quiero y en la misma capa, sin invertir, tomar la goma de borrar, agrandar una opacidad de un 50% y borrar lo que yo quiero. Hay diferentes maneras de hacer esto, depende del gusto de cada uno. Acá si quiero puedo bajar la opacidad o pueden ver que puedo cambiar el modo de fusión. Por ejemplo, a trama. O lo puedo dejar en normal. Eso como quieran ustedes. Total, estoy jugando con la opacidad y borrando lo que me interesa. Vuelvo a darle una capa de curvas, oscureciendo, dándole fuerza. Y en este caso, lo mismo. En este caso, como yo lo que voy a hacer es retocar algunas zonas nada más, le voy a invertir la máscara con control I y voy a pintar. Voy a pintar lo que yo quiero. Ahí las puertas, parte de abajo del piso, para que no estén flotando. Esto queda muy surrealista, minimalista. Bien, ahora lo que puedo llegar a hacer es lo siguiente. Yo puedo darle una capa, mejor dicho, primero lo que voy a hacer es seleccionar todas las capas que estuve trabajando,
sacando los ojitos de las demás. Vamos a dejar el ojito de esta. Selecciono todas las capas. Opa. Y voy a hacer control G y tengo un grupo. Entonces voy a poner todas las capas trabajadas. Con el grupo cerrado voy a ir a una capa nueva de tono y saturación o de equilibrio de color, como quiera. Y puedo jugar con los medios tonos o con las iluminaciones. Esta sería una. La segunda es utilizar una capa de curvas, pero en este caso voy a utilizar una herramienta, que es esta manito, que lo que hace es selectivamente, si yo la activo, elegir por medio de un gotero las zonas que quiero modificar. En sí lo que va a tomar es la tonalidad, y si hago clic y arrastro hacia arriba, lo que voy a tener es diferentes tipos de tonalidades. Voy a ir acá arriba, puedo subir, puedo bajar. Si no me gusta, vuelvo a la flechita. Puedo ir de pronto a esta zona, y con esto estoy jugando con las luces. En el caso en que de pronto yo quiero cambiar y jugar con los canales, voy al canal rojo, toco una parte de la foto y puedo darle cierta tendencia. Sería como un equilibrio de color. Puedo trabajar también con los azules, o puedo trabajar con los verdes. Como verán, si voy para un lado me da verde, si voy para el otro me da el contrario, en este caso el magenta. Otra manera de trabajar, o sea, puedo tener equilibrio de color, ahí tienen el efecto, o puedo trabajar con curvas de manera selectiva, con todos los canales RGB o con parte de los canales. Otra manera que yo puedo llegar a trabajar sería con efectos de luz, por ejemplo. Yo puedo crear una capa nueva, puedo buscar una tonalidad que me guste y con un pincel grande, opacidad un 70%, flujo un 70, un 80%, puedo darle algún tipo de tono y después jugar. Si quiero que ese tono quede fundido en la parte de los marrones, o que quede más oscuro, o en los medios tonos. Como verán, voy jugando y depende de lo que quiero hacer. Yo en este lado voy a pintar, ya lo tengo en luz suave, así que puedo pintar y estoy iluminando. Bueno, no es tan rápido como parece, ahí. Y estoy trabajando en una capa nueva. En el caso en que quiero recuperar a las personas, simplemente duplico la capa original, la llevo arriba de todo, la activo, le bajo un poco la opacidad, pongo una máscara de capas y la invierto y pinto para que me haga aparecer a las personas. Yo puedo ponerle tantas capas de textura como deseo. Acá es como que se pierden mucho. Ahí me quedó una sombra, lo vamos a eliminar para agrandar la foto. Si ustedes lo trabajan en grande, no van a tener problema de eliminar las texturas que ustedes quieran. Donde ustedes quieran. Y como último, si tengo ganas, puedo ir a una capa de ajuste de blanco y negro y jugar con las tonalidades para destacar la textura o no, dependiendo de los tonos
que formaron esa imagen. O sea, posibilidades hay muchas. Esto también se va a considerar pictórico. Lo que estoy poniendo es como un lienzo. Bueno, este sería el primer tutorial. Hasta luego. Hola chicos, bueno, vamos a hacer un segundo trabajo con desenfoque movimiento. Yo aquí tengo una foto común y corriente, lo único que voy a hacer es duplicar la capa. Voy a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y le voy a agregar un desenfoque más o menos del 10%, de 10 píxeles, perdón, entre 10 y 20 píxeles. Voy a duplicar la capa de fondo y a la capa de desenfoque lo que voy a hacer es ir a la herramienta mover y correrla un poquito lo puedo correr con el mouse, si no corro un poquito con el tema de las flechitas. En este caso lo que voy a hacer es ponerle una máscara de capas y voy a ocultar. Con el pincel voy a pintar para que me aparezca el movimiento en alguna zona que yo quiero, como que la persona está en movimiento, que en sí no es un desenfoque de movimiento, simplemente es hacer aparecer ese doble semáforo, nada más. Una vez que las tengo, voy a combinar visibles las dos capas, la de desenfoque y la de fondo copia. Entonces ahora tengo una foto con un desenfoque y una capa de fondo. Voy a sacar el ojito de la capa de fondo, voy a duplicar la capa superior y en este caso lo que voy a hacer es agregarle una capa de ajuste porque quiero por un lado oscurecer y por el otro lado iluminar. Acá yo puedo utilizar dos cosas, o capas de ajuste con modo de fusión multiplicar y trama, o puedo bajar y trabajar la línea con el punto de fuga para poder oscurecer. Lo puedo hacer así. Acá, como verán, me aparece nubes. Pero a mí me interesa más oscurecer esta zona o ir hacia el otro lado. Si no, simplemente en una le voy a poner trama. Voy a invertir la máscara. Hago una segunda. Si quieren puedo duplicar la capa de curvas. Ponerle oscuridad. Y en vez de trama voy a ponerle multiplicar. Acá le voy a poner luz. Entonces ahora voy a empezar a trabajar con el tema de la luz. ¿Qué zonas voy a iluminar? Voy a iluminar la parte superior, o sea, voy a hacer tipo viñeta. Y empiezo a iluminar las zonas que no quiero que me entretengan demasiado. Y en la de oscuridad voy a ir también en las zonas que no me interesa demasiado que me aparezcan los en la oscuridad lo que no quiero que me aparezca, en luz lo que yo quiero que me aparezca. Volvemos a la máscara, voy a pintar un poquito acá esta zona. Bien, una vez que lo tengo, estas 4 capas las voy a seleccionar y voy a armar un grupo y lo voy a poner primer trabajo. Lo segundo que voy a hacer es ir a selección todo, edición, copiar combinado, edición, pegar. Esto lo hago con el grupo cerrado y posesionarme en el grupo. Como verán, tengo todo en una sola capa. Voy a duplicar la capa 2 veces. En la primera le voy a poner vertical u horizontal, como ustedes quieran. Horizontal. Y en la segunda, como todavía no le agregué nada, puedo duplicarla, le voy a poner vertical.
Voy a sacar el ojito de la capa que se llama vertical y en la capa que se llama horizontal voy a ir a filtro, desenfocar, desenfoque en movimiento y le voy a dar un desenfoque aproximadamente de 800 píxeles, pero con un ángulo de 180 grados. Si quiero puedo bajarlo o puedo subirlo. A mí me interesa que quede así. Voy a ir arriba, voy a entrar de nuevo en filtro, desenfocar, desenfoque en movimiento y le voy a poner un ángulo de 90 grados. Vamos a bajarlo un poquito. Con una distancia en píxeles de 900, 1000 píxeles. Y voy a empezar a trabajar con esta capa, con la horizontal. Saco el ojito de la capa vertical. Voy a empezar primero a jugar con los modos de fusión, a ver si hay algún modo de fusión que a mí me puede llegar a gustar. Normalmente puedo usar superponer, puedo usar restar, color, luminosidad, tono, pero lo voy a dejar en normal y voy a bajar la opacidad. En este caso no me molesta tanto, así que le voy a poner una máscara y voy a borrar a la persona. ¿Es necesario borrar a la persona? No, depende de ustedes. Si lo quieren borrar, genial, si no lo dejan así. Otra cosa es que esta parte de siluetas de pronto puedan quedar en blanco y negro o negro, que no haya demasiado elemento. En la próxima capa hago exactamente lo mismo. Me fijo si hay algún tipo de modo de fusión que me puede gustar. Yo puedo poner acá en trama o sobreexponer color. Acá tienen un montón que les puede gustar. Yo en este caso voy a poner trama. Vieron que en el anterior no puse nada en horizontal. Acá sí le cambié el modo de fusión. Pongo una máscara y voy a pintar, o sea, voy a hacer aparecer, o a borrar, mejor dicho, para hacer aparecer el semáforo. Normalmente en esta clase de trabajos no utilizo máscaras ocultar. Bien, una vez que lo tengo puedo ir a una capa de tono y saturación. Acá le pueden agregar varias cosas. Puedo usar tono y saturación con colorear y modificar lo que yo quiera. Puedo entrar dentro de lo que es los canales e ir modificando esa tonalidad y esa saturación. Y me va a dar diferentes clases de efectos. Rojos, cianes. Otra cosa que puedo hacer, yo voy a eliminar la capa, puedo entrar y buscar equilibrio de color. Acuérdense que tienen sombras, medios tonos e iluminaciones. De acuerdo a lo que quieran modificar, tocan la opción y puedo irme a los cianes, a los rojos, a los magentas, a los verdes. Puedo jugar con los amarillos y con los rojos. Eso dependerá del gusto de ustedes, ¿sí? Todavía no le di la textura. Otra manera es, yo ahí saco el ojito, ponerle un filtro de fotografía. Entonces yo puedo darle un frío cálido, levantar, o darle un filtro frío, le voy bajando, me gusta más el cálido. Ya tenemos otra clase de efecto. Acá sí, si quiero, puedo jugar con multiplicar, con luz suave, superponer. O sea, dependerá de lo que ustedes quieran. Siempre y cuando se vea lo que estoy haciendo. Yo acá, por ejemplo, en saturación ya me aparecen colores fuera de lo normal. Con color me aparece como un estilo virado.
voy a dejar en color. Además de esto, lo que puedo llegar a hacer es aplicarle una textura. Por ejemplo, voy a usar esta textura que es de agua, voy a duplicar la capa, primero me fijo cuál es el nombre, este se llama 973, fondo, duplicar capa, y cuando duplico me busco el nombre de la imagen, le doy OK y se duplicó en la imagen que estaba trabajando. Y acá sí voy a jugar con los modos de fusión. Por ejemplo, luz suave. Puedo bajarle un poco la opacidad si es necesario. Puedo iluminar esta misma capa. Vamos a ir a curvas. Y acuérdense que tenemos esta opción que es para modificar la curva. Yo la activo, hago clic, levanto o bajo y voy a tener diferentes tipos de iluminaciones. Es una manera más práctica. O puedo trabajar por los canales. Vamos a ir al verde, toco el verde y veo. Ahí le doy más fuerza o acá me voy más para los magentas. Ahí puedo bajar la opacidad en la capa de curvas y en la capa de textura lo mismo. Si quiero puedo agregarle otra capa de textura, por ejemplo esta. Hago lo mismo, duplico la capa, me voy al donde dice destino, a qué capa quiero que se duplique, o sea, a dónde va a ir la capa duplicada, me va a quedar acá, y acá le puedo poner, por ejemplo, multiplicar y bajarle la opacidad. Lo que estoy haciendo es completando o rellenando de texturas. Esta sería otra manera de trabajar. Puedo trabajar esta foto con más desenfoque, con, no sé, de pronto ponerle enfoques. Sí, puedo hacer lo que quiero. Lo que puedo llegar a hacer ahora es juntar todas las capas, control G y ya lo tengo organizado. Volver a la capa original y si quiero en cada uno de los grupos bajo un poco la opacidad y bajo un poco la opacidad en el grupo 1. Lo mismo pasaría si quiero cambiar el modo de fusión. Ven que la textura no se pierde. Yo lo voy a llevar al máximo porque no me interesa. Máximo y le voy a poner normal. Y en el caso en que quiero darle algún tono de color, lo mismo. Puedo crear o una capa de color uniforme del color que ustedes quieran. Voy a ir ahí. Sobreexponer, subexponer color, superponer. Depende de lo que quieren lograr. Yo le voy a poner sobreexponer color y le voy a bajar la opacidad. Y si veo que hay algo que no me gusta, como esta zona, por ejemplo, puedo borrarla. Porque sé que teniendo una máscara lo puedo recuperar tantas veces como sea necesario. Entonces ahí puedo borrar. Subir la opacidad. O la otra es ir a una capa de ajuste de degradado. Yo acá tengo como color frontal el color que había elegido antes, que si quiero puedo elegir cualquier otro. Voy a buscar este.
Voy a entrar de nuevo y le voy a poner, en vez de lineal radial, lo voy a hacer al revés, invertir. Le voy a dar OK y acá cambio el modo de fusión. Y ya con esto tengo otra clase de imagen. Ahora, estas son muy surrealistas, o sea, si no les gusta está bien. Bueno, con esto terminamos la segunda parte.